Bien amigos, estamos en el último segmento del programa Agenda Regional y en esta oportunidad vamos a hablar con los jóvenes. Vamos a hablar sobre una ley del cual pareciera que hay una controversia entre el Ministerio de la Juventud y el Viceministerio de la Juventud. En todo caso, ellos nos van a precisar. Y en esta oportunidad vamos a darle las buenas noches al ingeniero Anthony Ramos Vargas, el expresidente de la Red Nacional de Juventudes, más conocido como RENAJUV. Ingeniero Anthony, muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la oportunidad, estimado Alberto. Justamente, como habías mencionado, ha habido una propuesta recientemente por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, en la Cumbre de las Américas, dentro del foro de jóvenes de las Américas, que ha reunido a diferentes representantes de las juventudes del continente. Y justamente, producto de este evento, es que el presidente propone la creación del Viceministerio de la Juventud, un órgano que estaría adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Nosotros tenemos una posición muy clara referente a este tema porque existe actualmente un marco legal en juventud vigente, reconocido por el Estado peruano a través del Ministerio de Educación, la ley 27802, justamente reconoce en este caso el ente sistémico llamado CONAJU, Consejo Nacional de la Juventud, que actualmente no está orgánicamente, no existe en el aparato estatal, porque desde el año 2007 se ha vulnerado esta ley que fue aprobada en el año 2002 y que a la fecha está vigente, como he mencionado, y que el Ministerio de Educación, en el último documento que ha aprobado en materia de juventud, que es la Política Nacional de la Juventud del año 2019, a través de un decreto supremo, ha sido reconocida nuevamente y ratificada su vigencia. Por lo tanto, el ente sistémico llamado CONAJU, que menciona en esta ley, la 27802, justamente propone un órgano ministerial, es decir, deberíamos tener el día de hoy, a la fecha, un órgano llamado CONAJU con rango ministerial, el cual no está presente, pero la ley está vigente y reconocida también por la Contraloría General de la República desde el año 2017-18, que emitieron algunos documentos en donde reconocen a esta ley. Entonces, hay una contradicción, digamos, en la propuesta del presidente Castillo, en el cual no ha sido muy bien analizada, ya que no podemos tener dos órganos que cumplan el mismo fin. En este caso, un órgano que no está activo a través de una ley que ha sido vulnerada y obviamente una propuesta que podría en este caso, digamos, generar un caos mucho más grave todavía en marco legal de juventud, ¿no? ¿Y cuál sería el planteamiento de ustedes en todo caso? Bueno, el planteamiento de nosotros es que tengamos, en este caso, que aprobar una norma la cual ayudaría en todo caso a mejorar la condición de los jóvenes que tienen actualmente. En este caso hemos propuesto un proyecto de ley, el 970, un proyecto de ley que propone la Ley General de Juventud, que en este nuevo proyecto de ley estamos nosotros incluyendo unas nuevas definiciones, un marco de derechos y también de deberes y garantías para que se cumpla un correcto ejercicio ciudadano de parte de las juventudes. Debemos tener en cuenta que nuestro país joven es de 15 a 29 años y justamente la ley CONAJU, esta ley, la 27802, es la que propone esta edad etaria de 15 a 29. Desde ahí se ha construido todo lo que tenga que ver con juventud, se ha construido a través de esta edad, ¿no? Claro, el proyecto de Ley General de Juventudes actualmente está en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República. Está con un texto sustitutorio, que es lo más importante, ya pasó por todas las etapas que digamos que tiene que cumplir un proyecto de ley, desde la exposición del proyecto de ley dentro de la comisión, recoger las opiniones de los órganos involucrados en juventud, como el Ministerio de Educación, que actualmente el Ministerio de Educación viene a ser órgano rector en juventud, no solamente del tema de educación, sino también el tema juventud, es rector en juventud. ¿Pero por qué rector en juventud? Por lo mismo que mencioné, el año 2007 el CONAJU queda desactivado y la cabeza de este órgano llamado CONAJU es trasladado al Minedu y se ha convertido el día de hoy en una Secretaría Nacional de la Juventud que está adscrita, es un órgano asesor y consultor en juventud, pero la rectoría que tenía este CONAJU al final fue extraída, ¿no?, con este órgano y llevado al Ministerio de Educación en el año 2007, en 2008 ya fue incluido dentro del organigrama del Minedu. Pero nosotros desde el proyecto de Ley General de Juventud incluimos la creación de un Sistema Nacional de la Juventud. Esa es la propuesta que nosotros tenemos para darle solución a este tema
que es tan engorroso y difícil de entender por momentos, ya que todo ha sido producto de una, digamos, de posiciones, digamos, políticas de gobiernos, los cuales han decidido disminuir la presencia de la juventud en la toma de decisiones, que es lo que a nosotros, nos llama, en todo caso, a presentar esta iniciativa con un sistema nacional de la juventud, donde tiene una figura mucho más visible los jóvenes a través de un Consejo Nacional de Participación de Juventud, como antes lo tuvo el CONAJU y que ahora pues está ausente, ¿no?, en la toma de decisiones que se da en el país, ¿no? Y a nivel nacional, en la sierra y en la costa, como también en la selva, ¿qué dice la juventud? ¿Cuáles son los pronunciamientos, las directivas descentralizadas que cuenta la institución que usted dirige? Bueno, desde la Red Nacional de Juventud nosotros hemos mantenido siempre una posición clara para todos los temas que se han puesto en discusión y que involucran a la juventud. Nosotros hemos visto, por ejemplo, desde la ley universitaria que nos tocó a nosotros tener un rol protagónico porque fuimos la única organización a nivel nacional que apoyó la reforma y que apoyaba la reforma desde el punto de vista que queríamos ser parte de la discusión. Queríamos nosotros hacer nuestras propuestas y eso hubiera sido interesante también que las organizaciones estudiantiles de las universidades a nivel nacional se sumaran, lo cual no fue así y se sumaron faltando una semana para aprobarse el proyecto de ley, que ya al final fue la ley universitaria. Entonces, me parece a mí que esta falta de espacios de interlocución han sido una constante en todos los gobiernos, es decir, los problemas de los jóvenes se solucionan en las calles. Los jóvenes de nuestra organización constantemente tienen que verse volcados a las calles por el hecho de que no cuentan con un espacio de diálogo que sea primero reconocido por el Estado peruano y segundo, de que sean espacios en los cuales se puedan validar los acuerdos, que es lo más importante, porque uno puede sentarse a conversar, pero lo más difícil es que estos acuerdos sean válidos y sean puestos en práctica, ¿no? Pero los municipios, en algunos municipios, por ejemplo acá en el puerto, tienen su presencia, hay una ordenanza municipal que lo reconocen, lamentablemente solamente se reúnen por el Día de la Juventud, en el mes de septiembre. Por otro lado, cuando habla del movimiento universitario, ellos tienen presencia en el consejo, ellos son miembros del consejo universitario a nivel del tercio, del consejo estudiantil. Pero sin embargo hemos visto que muchas universidades han cesado, no han logrado su licenciamiento y no dicen absolutamente nada a los jóvenes. Desde la red nacional, ¿cuál es el apoyo que se tiene con ellos? Mire, nosotros hemos visto, sí, incluso muchos de nuestros integrantes son parte de grupos estudiantiles que tienen presencia en el Consejo Universitario, como en la Asamblea Universitaria, en diferentes partes del país. Y claro, hemos estado involucrados mucho más, incluso cuando se comenzó a aplicar ya la Superintendencia Nacional de Educación, comenzó a aplicar la SUNEDU, comenzó a aplicar ya las sanciones a las universidades que no cumplían con el mínimo de requisitos, ¿no? Nosotros, de hecho, incluso recogimos muchas de estas reclamos de los estudiantes que tuvieron, en este caso, que afrontar solos, porque fue así, afrontar solos, no solamente verse limitados para poder acceder a las universidades, ya que estas iban a cerrar o iban a iniciar un proceso de cierre y que había ciertos plazos que cumplir. Por lo tanto, nosotros hemos solicitado a la SUNEDU a través de documentos en los cuales han sido respondidos correctamente para que nos expliquen cuál es el procedimiento con los cuales están cerradas estas universidades, de qué manera se ha garantizado en todo caso la educación de los jóvenes, de los estudiantes peruanos, para que no dejen de estudiar. Primero porque ellos, por lo general, si están estudiando en alguna universidad que no ha sido con anterioridad evaluada y calificada, tiene que haber ciertos mecanismos, en este caso, para poder seguir garantizando, continuando su proyecto de vida, que es la educación principalmente. Hemos cumplido en ese aspecto con consultar a la SUNEDU, mandar al superintendente, mandarle los documentos respectivos, incluso a través del Congreso, para poder exigir de que Claro, se nos den explicaciones. nos parece interesante el trabajo central que ustedes hacen en la capital de la red pública, ¿no? La pregunta era a nivel de la sierra, la costa y la selva, especialmente las universidades asociativas que ganan unos suculentos sueldos, ¿no? Quienes administran estas universidades con este tipo de denominación, pero sin embargo no han alcanzado el licenciamiento. A eso me refería yo, al acompañamiento que ustedes hacen
en el contexto del Consejo Estudiantil, que las diferentes universidades funcionan o no funcionan, o son fáciles de manipulación por parte de determinados políticos que están inmersos en determinadas universidades. Mire, justamente sobre eso, tiene toda usted la razón cuando menciona de que muchas de estas espacios estudiantiles han sido dominados muchas veces por la corrupción. Tenemos que ser claros y sinceros. Producto de ello es que hemos tenido una deficiencia en la educación, incluso porque no se han podido hacer una correcta fiscalización de las decisiones de las autoridades universitarias. Nosotros incluso hemos estado en diferentes universidades, en la Antonio Abad del Cusco, en la UNCH, también en Ayacucho, en la Quisora de Huamanga, en otras universidades, en Ica también, incluso hemos tenido reuniones con diferentes grupos estudiantiles para poder evaluar esta situación. Por suerte, digamos, y lo digo así, por suerte se dio esta reforma universitaria y se dieron cambios dirigenciales que ayudaron, porque habían internos estudiantes que manejaban estos grupos estudiantiles, que no dejaban en este caso, no dejaban sí, seguían controlando, digamos, muchas de las decisiones que se tomaban dentro específicamente de la asamblea universitaria, más que del consejo de la asamblea universitaria, ¿no? Entonces, hemos visto también, aparte de estos espacios, los consejos provinciales y los consejos regionales de juventud también, que están directamente, trabajan con los gobiernos regionales y locales. Por ejemplo, muchos de estos corejos o consejos provinciales o distritales de juventud, muchos de estos dependen son creados con ordenanzas, los cuales estas ordenanzas no les dan, digamos, cierta autonomía ni tampoco garantizan los procesos democráticos de representación. Por lo tanto, como usted dice, pues, suelen ser utilizados también políticamente estos espacios para beneficios de las autoridades. Claro, y ellos dicen que son democráticos porque están dando participación, pero lamentablemente los tienen ahí para determinadas acciones que realizan, ¿no?, determinados alcaldes, determinados gobernadores. Finalmente, Anthony Ramos Vargas, o ingeniero, perdón, nos gustaría que se siga haciendo el trabajo descentralizado, visitar las diferentes universidades, los diferentes espacios donde están reconocidos por los gobiernos locales como también por los gobiernos regionales, para un poco evaluar y señalarles qué verdaderamente requiere el joven en el siglo XXI y fundamentalmente en esta crisis política que estamos viviendo. Sí, el compromiso siempre está. Hemos estado en Arequipa recientemente cuando la Comisión de Educación, Juventud y Deporte hizo una sesión descentralizada. Estuvimos en Trujillo la semana pasada con el Gobierno Regional de la Libertad, con el Consejo, en este caso con la Comisión de Educación, Juventud del Consejo Regional de la Libertad, reunidos para evaluar no solamente el marco legal, porque están modificando, están haciendo derogatorias de algunos marcos en materia de juventud, sino para ver otros aspectos como la educación y el trabajo. Algo que yo debo resaltar es que a la preocupación de la juventud es el trabajo. Justamente no podemos generar trabajo si somos un país informal. Un país informal no garantiza derechos laborales, un país informal no va a garantizar en lo absoluto desarrollo ni tampoco sostenibilidad. Por lo tanto, para nosotros nos parece que la política en materia de trabajo es algo que se tiene que trabajar de la mano con otros sectores. Por lo tanto, la educación no ayuda, es decir, con educación podemos tener buenos profesionales, pero si estos no encuentran un espacio laboral donde se garanticen sus derechos y puedan ejercer sus conocimientos de manera correcta, no vamos a poder salir de este hoyo en que estamos ya hace mucho tiempo, ¿no? Y que ahora se ha recrudecido más con la pandemia. Entonces el compromiso está en seguir no solamente visitando, sino tomando acciones concretas para que podamos seguir garantizando la mejora de la calidad educativa y también generar adecuadamente puestos de trabajo. Ingeniero Anthony Ramos Vargas, gracias por participar en el programa y tendremos una nueva oportunidad para continuar conversando y sobre todo las visitas al sur, no solamente Arequipa, llegue a Moquegua y llegue hasta Tacna. Gracias por participar en el programa. Muy buenas noches.